Passo a palavra ao Paul Carrasco, primeiro vice-presidente de Fogar. Gracias. Bien, buenas tardes con todos y todas. Primero quiero decir que como prefecto o gobernador de la provincia de La Suay, estoy aquí más bien como primer vicepresidente de la Organización de Regiones Unidas del ORU Fogar, en representación del presidente Michel Bossels, presidente de la región PACA de Marsella. También quiero agradecer a la CGLU por la invitación que nos hace a la Organización de Regiones Unidas e indicar también que existe un trabajo en redes muy importante y que estamos desarrollando una propuesta conjunta entre el ORU y la CGLU para que las Naciones Unidas y los Estados-naciones tengan en cuenta la importancia que tienen las ciudades y las regiones en el desarrollo de nuestras naciones y del planeta entero. Se han desarrollado o se han logrado varios resultados, como el Foro de Busan, el Foro del Agua, que estuvo recién en Marsella, ahora la Cumbre Urbana en Río. Mañana tenemos también la Cumbre de Regiones, el Foro de Regiones, aquí en Río +20. Y varios de estos aspectos se han dado como resultado también de la reunión que tuvimos el pasado mes de abril con Ban Ki-moon en las Naciones Unidas. A nosotros se nos planteó hablar de cohesión territorial como a todos, pero yo quisiera empezar indicando que para que exista cohesión territorial es necesario que exista cohesión social. Y nosotros entendemos que la cohesión social es la unión de un grupo de seres humanos que ocupan un espacio territorial y que obviamente al ocupar ese espacio territorial tienen elementos fundamentales de identidad en base al espacio físico, pero también identidad en base a la historia cultural, ¿no es cierto?, y a sus rasgos particulares que construyen ese proceso de identidad. Y lo increíble es que la identidad de un grupo de seres humanos que se encuentran en un espacio genera solidaridad. Eso es importante para nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque indudablemente se encuentran identificados y al encontrarse identificados son solidarios, porque ocupan el mismo espacio, porque tienen los mismos rasgos, porque tienen la misma historia. Y la solidaridad entre ellos busca, desde nuestra perspectiva, equidad en el acceso a las oportunidades, y la equidad obviamente da prosperidad social y justicia territorial. Por eso es que nosotros decimos que debe haber una política en la actuación pública. Si se parte desde este concepto de lo que implica la cohesión social para lograr cohesión territorial, la actuación pública debe tener, la política, digamos, de actuación pública debe tener un enfoque territorial. Y eso es lo que venimos pidiendo desde los Estados-naciones y desde incluso las Naciones Unidas a nivel global. Estados con enfoque territorial. ¿Qué implica eso? Es decir, que una actuación, una política pública, la actuación de la política pública, primero, debe recoger las demandas de la población con la población. Y hay demandas micro que tienen que resolverse el día a día, pero también hay demandas macro que son políticas de Estado nacional. Pero por otro lado, también hay capacidades locales, capacidades que la ciudadanía tiene para ofertar o los ciudadanos tienen para ofertar. Y entonces, la actuación de la política pública tiene que estar dirigida fundamentalmente a eso, a determinar cuáles son las demandas o los requerimientos de los hombres y mujeres de un espacio territorial, pero también
qué potencialidades y qué puede ofertar. Lo que sucede en este momento es que estamos invisibilizando a los ciudadanos, invisibilizando a los hombres y mujeres. Y entonces el mundo y los estados-naciones, independientemente de la posición ideológica que tengan, sus gobiernos, lo que hacen es homogeneizar a todos y desarrollar una actuación de política pública igualitaria, y nos tratan de la misma manera para todos. Y entonces, en ese marco, yo creo, y nosotros creemos como Oru Fogar, que la actuación de la política pública debe, desde lo local, tomar tres cuestiones, tres elementos. Uno, primero, la articulación física. Es necesario construir procesos de conectividad, conectividad social, conectividad física. Es necesario conectividad y generar infraestructura que pueda conectar a los ciudadanos, que pueda identificar a los ciudadanos. Eso es uno. Pero claro, indudablemente eso implica también que al haber ese proceso de articulación física, también va a haber la articulación de los territorios. El otro elemento que debe construir la actuación pública, ¿sí?, o lo que nosotros llamamos lo público estatal, es la equidad territorial. Es decir, toda la prestación de servicios debe estar enmarcado siempre en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos, es decir, para todos los ciudadanos que viven en ese espacio, que puedan tener la oportunidad de acceder a los servicios. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, y el más complicado, y el que creo que es el más difícil, precisamente debemos rescatar lo que dije al principio: cómo fortalecer la identidad. Y este sí es un ámbito que escapa al plano de lo material y se introduce en algo que es bien complicado: el campo de los sentimientos de pertenencia e identidad. Es decir, cómo se puede desde el Estado, desde sus diferentes niveles, trabajar sobre la identidad. La identidad más la equidad y más la articulación física, ¿sí?, permiten en esta perspectiva la posibilidad de cohesión social, y la cohesión social nos va a permitir cohesión territorial. Cuando un territorio está cohesionado, es capaz de enlazarse con otros territorios. Esa es la perspectiva, no es al revés. Y nosotros, claro, en ese marco decimos, ¿qué es lo que hay que hacer entonces desde lo público para que se apliquen estos elementos? Yo creo que es importante diseñar una nueva propuesta de gobierno. Un gobierno que ya se conoce en varios sectores, un gobierno que aplique administración pública deliberante o deliberativa. Hay que cambiar el estilo. Eso pasa por muchos elementos, pero hay que cambiar el estilo de gobernar. No se puede seguir construyendo, ¿sí?, política pública desde 4 o 5 gestores del desarrollo. Los pueblos eligen, por lo menos en los espacios, en los países donde existe democracia, la democracia entendida desde la perspectiva del voto, eligen a grandes actores políticos. Estos toman la decisión entre 4 o 5 o máximo 10 o 15 gestores, pero no se construye. En muy pocos procesos, más en lo local, se ha visto que se construye, ¿sí?, desde abajo, entendiendo que hay que deliberar con los ciudadanos. Hay que diseñar una propuesta de creación de espacios en donde los ciudadanos y ciudadanas, paralelo al sistema jurídico establecido, puedan dialogar con el gobierno y puedan definir esas demandas y poder ofertar o poner en consideración sus fortalezas, sus aspiraciones. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el esquema, entonces volvemos. Si cambiamos el modelo de administración de los estados, del gobierno, ¿sí?, que hay experiencias en lo local interesantes, a un modelo de administración pública deliberante, esto nos va a permitir, ¿sí?, introducirnos en los sentimientos y en la cotidianidad de la gente, escuchar a la gente y saber cuáles son sus problemas diarios.
el tema es construir una metodología que desde arriba pueda rescatar desde abajo este proceso. Los sentimientos, la cotidianidad del ciudadano, no del político, no del dirigente, sino del ser humano. Y este ser humano, si nosotros entramos con este proceso, va a encontrar identidad, se va a sentir con equidad, se va a sentir articulado, ¿sí?, en varios procesos, y finalmente será parte de una cohesión territorial, será parte de un conglomerado social y por lo tanto, sí, de un proceso de cohesión territorial. Esto finalmente, esto es un elemento ya para terminar la exposición. Esto pasa por cambiar el modelo de desarrollo. Y yo creo que pasa por cambiar el modelo de democracia. Hay que entender la democracia desde otra perspectiva. La democracia desde la participación, la democracia desde los derechos, la democracia desde el derecho de la naturaleza a existir con los seres humanos, la democracia desde la economía. Hay que construir una nueva apuesta de democracia, no de desarrollo, de democracia, ¿sí? Y en ese marco poder diseñar todo una propuesta, o en ese marco se podrá diseñar una propuesta de cohesión territorial y cohesión social. Muchísimas gracias. Obrigado, Paul. Transmito aqui, passo a palavra imediatamente ao Thiago Borba, diretor do Instituto Pereira Passos, aqui representando também a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Vitor, como você é lá do Ministério da Cultura, primeira palavra que eu queria fazer é agradecer à Prefeitura do Rio, a Firjan, a Fiesp, principalmente a Bialessa, por esse espaço maravilhoso construído para Rio Mais 20, inacreditavelmente, com todos os seus aspectos. É uma artista, de fato, que quem não percorreu ainda as instalações, percorram, porque está demais. Bom, o Instituto Pereira Passos é um órgão da Prefeitura. Vou falar muito rapidamente sobre um programa chamado UPP Social, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Rio e pelo Instituto Pereira Passos, com a coordenação do presidente do Instituto, Ricardo Henriques, que não pôde estar aqui conosco hoje. E esse programa existe desde junho de 2011, final de junho de 2011, no âmbito da Prefeitura do Rio, em parceria com o ONU Habitat, um organismo da ONU, nosso parceiro desde o início, imprescindível para o desenvolvimento desse projeto, desse programa. E ele funciona nas áreas pacificadas do Rio de Janeiro. Alguns de vocês sabem que, desde 2008, o Rio de Janeiro está passando por um processo de pacificação de áreas antes controladas por grupos armados e que agora contam com unidades de polícia pacificadora. A UPP Social não tem nada a ver com a UPP, ela não tem nada a ver com polícia, ela é unidade de política pública social, tá? E é conduzida pela Prefeitura do Rio, e a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, é conduzida pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Segurança. Eu vou passar uns slides aqui rapidamente. Essa é a cidade do Rio de Janeiro, só para dar um contexto geral para todo mundo. As áreas marcadas em vermelho são todas áreas de favela do Rio, as áreas em roxo e vermelho mais escuro são as áreas pacificadas, em roxo, onde já contam com o PP, e em vermelho mais escuro, onde já estão em processo de pacificação, que é a Rocinha e o Complexo da Penha. Aqui a gente faz um recorte maior sobre as áreas de UPP todas, e é bom ressaltar que apenas 52% do território da cidade do Rio de Janeiro é habitável, os outros 48% são florestas e lagoas, ou seja, a gente tem um pouquinho mais da metade do território do Rio de Janeiro que é habitável, que dá para morar. Os outros 48% são florestas e lagoas. Uma coisa importante também sobre a ação nas favelas, nessas comunidades, é entender um pouco que o Instituto Pereira Passos é detentor de toda a base de dados e de cartografia da cidade do Rio de Janeiro. É uma equipe grande, incrível, que trabalha técnica e que detém as informações de pesquisas do censo e de outras pesquisas, e fazendo críticas e também
compilando a base de dados toda para determinadas funções. O importante aqui nessa tabela que vocês estão vendo é a última coluna de densidade demográfica. A apresentação está em inglês, eu estou falando em português, é de propósito, tá? Só para a gente ver a diferença entre a cidade do Rio de Janeiro, que é a última linha, a última linha aqui, 110,7 habitantes por hectare, contra 582 ou 351. Ou seja, as áreas de favela no Rio de Janeiro são muito densas, a população proporcional à área é muito grande. Vamos para frente um pouquinho. Então, a gente está falando de um território específico, esse olhar para o território. Estou agradecendo muito falar depois do Paul Carrasco, porque, de fato, acho que a gente tem uma metodologia para mostrar em áreas de UPP que acho que tem funcionado. Nossos vieses são exatamente o que o Paul falou um pouco aqui. O marco lógico da UPP social é mobilizar a coordenação intragovernamental, um pouco que o Vitor disse no comecinho da fala dele, no início aqui da mesa. A gente está agora com o alinhamento das 3 esferas de governo, esfera federal, estadual e municipal, que isso, no Rio de Janeiro, há poucos anos atrás, não era possível. E hoje é extremamente valoroso ter esse alinhamento, investimentos de fato e conversas, diálogo para melhorar a qualidade de vida das pessoas em territórios. Os objetivos da UPP Social é consolidar esse processo de pacificação com a presença do Estado Democrático, a legalidade e promover a cidadania e o desenvolvimento social e urbano nesses territórios. E tem algumas coisas que o Paul já falou aqui, eu só vou reforçar que elementos estratégicos da UPP Social, essa função integradora, essa abordagem territorial com foco no território, intersetorial, é um esforço muito grande da Prefeitura de trabalhar intersetorialmente nesses territórios, secretarias conversando entre secretarias, com foco no território, nas populações que vivem lá, uma gestão em rede e principalmente uma gestão participativa. A gente vai ter alguns exemplos aqui na frente que demonstram que a participação das pessoas que moram nas favelas é condição sine qua non para o sucesso do programa. A UPP Social tem um caráter transitório, ela não é mais uma burocracia ou um equipamento construído, ela entra para conseguir atingir alguns indicadores de integração e depois ela é absorvida pela máquina como um todo. A visão é executar a plena integração dessas áreas ao restante da cidade e isso significa que esses territórios tenham a mesma cobertura e a qualidade dos serviços públicos que as outras áreas da cidade possuem. Isso não significa que esses territórios serão verdadeiros paraísos ou édens, mas sim terão a mesma qualidade de cobertura dos serviços públicos que todos têm no resto da cidade. Um pouquinho sobre o nosso quadro estratégico, a gente parte a atuar a partir da pacificação, com 3 eixos principais: desenvolvimento urbano, Estado Democrático e Cidadania e desenvolvimento social. Esses são os 3 eixos que a UPP Social trabalha, visando, dentro de cada um desses eixos, se desdobram algumas dimensões que os senhores podem ver aí. E eu estou acabando o meu tempo aqui, vou rapidinho para acabar. A gente tem 3 divisões, 3 gestões: territoriais, institucional e de informação, que qualifica as informações, tanto que vem do campo, que vem das favelas, através da escuta forte das demandas da população desses territórios, e da base de dados que o IPP detém, e mais a gestão institucional, que faz toda a interface com as secretarias do município. Eu vou passar mais rápido, que o Vitor já disse que o meu tempo já acabou. Alguns exemplos de integração, por exemplo, uma nova dinâmica na coleta de lixo dessas comunidades, com equipamentos e nova logística da coleta de lixo específica para essas comunidades, e também no acesso ao desenvolvimento social, como a creche. Eu não vou ter tempo de mostrar e de contar a história da creche, depois a gente passa para as perguntas e conta um pouquinho mais. Basicamente, a UPP Social é uma metodologia que tem abordagem territorial, abordagem intersetorial e a gestão participativa como 3 elementos-chave. Obrigado, Vitor.
Obrigado, Thiago. Passo aqui imediatamente a palavra para o Júlio Portelis, que é o coordenador do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, a los anfitriones, al gobierno de Río de Janeiro, a ONU Habitat y a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Agradecerles y a la vez felicitarles, o sea, por lo interesante de los análisis de los temas que se han planteado o que se han al menos anunciado, porque siempre el tiempo es un enemigo omnipresente en todos estos espacios. Yo creo que desde el propio nombre del panel, que plantea cohesión entre territorios como clave para combatir la pobreza, hay un mensaje muy importante, que nos invita a ver el desafío entre los procesos de desarrollo y el resultado de desarrollo que estamos buscando, y desde ese punto de vista el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene algunas experiencias desde la práctica de los países que es muy interesante comentar aquí. Yo quisiera plantear, por el poco tiempo que hay, tres elementos de la cohesión presente en los territorios. Algunos de ellos han sido abordados anteriormente por el Paul Carrasco, el prefecto de la SUAI y vicepresidente de FOGAR, y por otros expositores. La primera, que ha sido reiteradamente señalada, es la cohesión en términos sociales, la cohesión social, la cohesión que tiene que ver con la participación, pero que tiene que ver también con la relación constructiva entre actores públicos y privados, entre las universidades y el desarrollo del territorio, y entre muchos actores más. El interesante ejemplo que nos acaban de plantear de la ciudad de Río de Janeiro, yo creo que es un buen punto provocador de este análisis en términos de cohesión social y cohesión en términos sociales y de actores. Y donde, por supuesto, la cultura, es una feliz coincidencia que el moderador sea un representante del ámbito de la cultura juega un papel fundamental en términos de cohesión social. Hay otra dimensión de la cohesión que creo que es importante también subrayar, que es la cohesión entre niveles de gobierno y entre diferentes sectores del desarrollo, y que ya el panel anterior hacía todo un análisis de la gobernanza multinivel muy pertinente. O sea, el territorio al final es uno solo. O sea, no se puede dividir el territorio entre competencias de diferentes niveles de gobierno, no se puede dividir el territorio entre diferentes sectores del desarrollo. O sea, el territorio es uno solo y demanda una atención integral, una atención y un enfoque verdaderamente integral que reúna los aspectos sociales, económicos, ambientales y la dimensión cultural como una dimensión determinante en el desarrollo humano y en el desarrollo territorial. Y otra dimensión de la cohesión que yo creo que es importante señalar es la que sí tiene que ver con la cohesión entre territorios, o sea, y que tiene que ver con un aspecto de la equidad que no es siempre totalmente visibilizado, o sea, que es la equidad territorial. O sea, no hay solo un desafío de equidad en términos étnicos o en términos de ingresos o en términos de género, sino también hay un desafío de equidad importante entre territorios, el donde cada vez importa más cuando vemos territorios que alcanzan un gran nivel de competitividad y un gran nivel de avance en términos de desarrollo y de desarrollo humano en particular, y otros territorios que continúan siendo marginalizados y continúa eternizándose en un círculo vicioso ahí factores de desarrollo adverso. Y ahí nos invita a reflexionar sobre algunos desafíos, planteo algunos, de ver solo el territorio como un ente político-administrativo, cuando el territorio muchas veces está signado más por un recurso natural, por una cuenca hidrográfica, de ver solo el territorio en ente como una división político-administrativa, cuando la influencia de una ciudad, de ciudades grandes como las que hoy estamos acá, tiene que ver con un territorio mucho más amplio que el que está demarcado en la ley del país. Y entonces la necesidad de también tener una mirada supralocal, una mirada nacional, una mirada local que es muy global, que es muy importante en estos casos. El PNUD ha apoyado estos procesos, ha apoyado a gobiernos nacionales y locales y también a las redes globales de esto en lo que hemos planteado anteriormente, para buscar a nivel práctico alguna respuesta a estos desafíos. No creo que de ver la diversidad
que existe y que ha sido evidenciada en estos paneles sea fácil encontrar recetas únicas o modelos únicos. Creo que hay que buscar cada vez más esa relación en cada lugar y adaptada a cada contexto. Y buscar esa relación, como planteaba al inicio de la intervención, entre proceso de desarrollo, en este caso la cohesión es parte de ese proceso de desarrollo, y un resultado de desarrollo, en este caso lo que plantea el panel, la reducción de la pobreza o el desarrollo humano de una manera más amplia como resultado del desarrollo. Por último, quisiera mencionar también la continuidad y la importancia del apoyo del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo a las redes de tanto del nivel local, o sea, ciudades y gobiernos locales unidos, como a FOGAR, al Foro Global de Regiones, en el posicionamiento que cada vez se busca más del enfoque territorial y del rol de los gobiernos locales y de los gobiernos subnacionales de manera general en varios temas. Un ejemplo ha sido mencionado aquí, vinculado a la eficacia de la ayuda a nivel local y cómo se logró posicionar esto en Busan, pero nos queda un desafío mucho mayor, que es toda esta discusión que está ya planteada del post-2015, del momento en que termina ese compromiso internacional que significó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desafío que puede ser plantear unos objetivos globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se está planteando ahora. Y el desafío mayor, que significa que esto no solo sea un cambio semántico, que no solo sea un cambio de nombre, sino que verdaderamente sea un cambio de enfoque en el cual el ámbito local, el ámbito territorial, tenga un rol claro, un rol presente en la práctica de estos desafíos y también en su discusión a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. Alô? Obrigado, Portieles. Para fazermos então uma última rodada aqui para ouvir todos os presentes nessa mesa, eu apenas ressalto aqui que em todas as falas que tivemos, alguns temas parecem recorrentes a todos, na reflexão de todos, como, por exemplo, a necessidade de construirmos consensos políticos a partir da pactuação, da participação cidadã, a necessidade de articulação entre as políticas, entre os diferentes níveis de governo, local, regional e nacional, especialmente com maior audiência pelos governos nacionais, né, dos governos locais, das demandas colhidas junto e diretamente às populações pelos governos locais e regionais, e também um ressalte aqui, um especial à cultura, ao tema das políticas culturais, como políticas que jogam um papel cada vez mais importante e fundamental, especialmente na valorização das comunidades, das identidades locais, como estratégia, inclusive, de conexão, agregação, conexão social e territorial. Bem, a partir dessas considerações, eu volto a devolver a palavra aqui aos painelistas para que nós possamos fazer uma fala também já de encerramento desta mesa, de considerações finais. Passo primeiramente ao Didas Massaburi. Por favor, Didas. Thank you, Chair. We have checked how many areas which we should go around to combat poverty through cohesion among territories. As I've emphasized from the beginning, we need to make sure that we are all involved in trading, and we are managing well our upstream and the downstream factors of production. That is the natural resources that we have, and how do we process them up to the consumer so that we can grow our economy. And that cannot be done by a single person. We need to cooperate
we need to be together to build cohesion so that we can live in livable cities. And to me, that is the only thing which I think cohesion is all about. Thank you. Obrigado. Passo aqui imediatamente a palavra ao Paul Carrasco para fazer suas considerações finais. Solo comentarles una experiencia que ahora sí, como prefecto de la SUAY, uno de los temas fundamentales en el Ecuador en este momento es la violencia que existe, la inseguridad que existe en las calles. ¿Qué es lo que la gente nos dijo? Sí, la gente no quería salir a los espacios públicos. Y entonces, ¿qué hicimos? Por idea de la misma gente, generamos un programa de bailoterapia. La gente sale a bailar todas las noches en sus espacios, como una política pública. ¿Sí? En el caso de mi provincia, que es una provincia pequeña, 10.000 personas diarias bailan. Y entonces eso generó un proceso de solidaridad. Solidaridad consigo mismos, porque se dieron cuenta de que el parque no tenía un foco, porque no tenía iluminación, porque el parque o la zona de compartimiento público no tiene un bonito jardín. Esos temas de solidaridad generan, sí, eso es lo que hay que generar entre los ciudadanos, o promover. Ya existe, pero hay que promover. Y eso nos permite desarrollar una propuesta de acción colectiva. La acción colectiva permite entender que el desarrollo y el logro de la prosperidad social no pasa por los gobiernos y los políticos o por las organizaciones, pasa por un esfuerzo común, solidario. Y ahí cambia la perspectiva. Hay que generar una política pública que promueva la solidaridad. Ese es el proceso. A partir de ahí, esto es una experiencia de años de hacer gestión pública. A partir de ahí se construirá una propuesta de prestación de servicios, etc. Pero primero la solidaridad en búsqueda de la reciprocidad ciudadana. Gracias. Obrigado, Paul. Passo a palavra ao Thiago Borba. Obrigado, Vitor. Eu só queria ressaltar um pouco que foi falado aqui da questão da participação, de como a gente tem uma participação do cidadão e da cidadã, e no programa que a gente desenvolve aqui pela Prefeitura do Rio e no Instituto Pereira Passos, ao PP Social, a questão da participação está muito ligada à aderência a esses territórios. Como é que a gente consegue ter aderência a esses territórios que estavam há muitos anos, para quem não conhece muito o Rio, há mais de 20, 30 anos, realmente, aspas, abandonados. Então, eu acho que isso só é possível com permanência, né? A gente estar lá dentro, esse novo modelo de policiamento, que assim, é um novo modelo, ele já vem sendo desenvolvido, mas desde 2008 ao PP como um modelo de policiamento que fica dentro das favelas, que permanece dentro das favelas, é um pouco isso. E o PP Social também tem 128 pessoas trabalhando em todos os territórios pacificados que ficam nesses territórios. Essa permanência, ela vislumbra uma aderência dessas populações na agenda pública, na agenda de desenvolvimento urbano e social, que permite participação com qualidade, com qualificação, e não mais apenas o que às vezes era muito visto, uma lista de desejos, e sem uma qualificação de informação exatamente, e que permite, de fato, essa participação com mais qualidade e que desenvolve e que promove um desenvolvimento maior desses territórios. Era isso. Obrigado. Obrigado, Thiago. Antes de passar ao Júlio, eu faço aqui também as considerações finais da mesa. Lembrando que há um conceito que aqui no Brasil surgiu na gestão ainda do ex-ministro Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura do Brasil, e que ainda hoje é um conceito muito importante na gestão política do Ministério, para este potencial dos territórios que podem ser um bairro, ou pode ser toda uma região com várias cidades
envolvidas neste mesmo território, ou pode ser, né, um bioma que, no caso do Brasil, alguns biomas envolvem vários estados e muitas centenas de cidades, mas há um conceito muito inteligente que foi proposto a certa época pelo ex-ministro, que é o de com direta associação com os temas ambientais, bastante em vogas, que é a identidade identificada a partir das bacias culturais, como se diria em espanhol, as cuencas culturales, que na verdade são territórios, né, que possuem características culturais de vivência, de experiências históricas, de produção e expressão cultural, inclusive, bastante similares, né? E que, obviamente, é necessário desenvolver estratégias políticas para dar conta desses potenciais, tanto para esta visão que pode parecer um pouco funcionalista, mas que é importante também, que cabe também à cultura, que é o de trabalhar e colaborar com o êxito da coesão social entre os povos, entre as comunidades, entre os vizinhos de bairro e até mesmo os vizinhos de rua, né? E também os potenciais daí derivados que podem ir até a geração de emprego, renda, como é o caso do fenômeno mais contemporâneo das economias criativas, que têm se tornado importantes potenciais de renda e alternativa de desenvolvimento mais próxima das sociedades. Para concluir, entrego a palavra ao Portielis, que faça, então, as considerações finais suas, encerrando esta mesa aqui de atividades. Obrigado. Muchas gracias. Solamente dos mensajes muy rápido. Uno que creo que es fundamental, o sea que como conclusión de estos debates y de los debates más amplios que se están teniendo en el marco de esta conferencia de Río +20, se apoye la promoción de mecanismos efectivos que permitan una consulta desde lo local de todos estos temas tan apasionantes, pero además que se promuevan verdaderamente marcos que logren integrar lo que hemos hablado aquí de cohesión social, pero también de gobernanza multinivel, que hacía referencia al panel anterior. Por último, o sea, plantear que frente al desafío enorme, y que lo vemos en esta sala, no solo en las intervenciones, sino también en las fotos magníficas que rodean la sala, ante el desafío enorme de la diversidad y de la necesidad de buscar soluciones también muy diversas, creo que es fundamental el tema de la innovación. Un pedagogo latinoamericano muy importante decía que cuando no innovamos, erramos. Y creo que esa necesidad de una innovación permanente que nos haga buscar soluciones prácticas, efectivas, a todos estos grandes desafíos que yo creo que son compartidos y son evidentes, es fundamental. Muchas gracias. Obrigado.